Damos paso entonces a la ponencia que nos trae Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora conservadora del Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada, Galdar, Gran Canaria, España. Ella trabaja en el Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, el cual fue inaugurado en el 2006. Desde que empezó a gestarse como proyecto, se asumió como ineludible la creación de un espacio socialmente relevante. Y es lo que nos va a mostrar ella. Ella sí nos trajo un currículum muy breve, pero es muy importante toda su historia. Entonces, Carmen Gloria Rodríguez Santana es doctora en Historia, es directora y conservadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria. Su actividad en los museos se ha centrado en todos aquellos aspectos relacionados con la mediación y la comunicación, aunque desde que asumió la tarea de dirección de Cueva Pintada, coordina los proyectos que se llevan a cabo en este yacimiento, ya relacionados con la investigación, la conservación o la difusión. Distintas monografías y artículos dan cuenta de su trabajo en estas líneas de investigación. Pues gracias, Carmen, bienvenida. Bueno, lo que voy a hablar de pie, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Te lo prefiero, ya soy chiquitita, por lo menos así. El miedo escénico, que también yo me pongo nerviosa, desde enero desaparece. A ver, antes de empezar, porque creo que no está de más, y son pocas las ocasiones, mil gracias por permitirme estar aquí, a la coordinación, a Blanca por invitarme especialmente. Ese encuentro en Valladolid fue fantástico porque nos permitió conocernos y conocer este país y aprender tantísimo en los días que llevo aquí. Y lo que intentaré es explicarles, Genaro me decía, yo hablo un poquito y así tenía un poquito más y estoy encantada, o sea que me ha servido unos minutos. Cuando lean la comunicación que ya he enviado y que me ha comentado tanto Andrea como Sandra, pues que se pondrá, ¿no?, pronto a disposición de todos, pues es verdad que yo hago una matización de que el título la verdad es que es un poco pretencioso. La búsqueda de la innovación, la gestión integral, y voy matizando un poco de qué es lo que se trata. Es verdad que nosotros siempre insistimos, otra cosa es que lo alcancemos, en que esa es nuestra meta, buscar siempre una gestión integral referida a todos y cada uno de los aspectos que estamos viendo, ¿no?, a lo largo de esta jornada, que conciernen a lo que es la gestión de los sitios rupestres o los sitios arqueológicos. Ya verán que el mío es una mezcla de rupestre y mucho más. Y sobre todo la innovación entendida a veces como volver a retomar fórmulas que ya están trilladas o actividades, pero dándoles una vuelta, yendo más allá, buscar la fórmula siempre de innovar tanto en la gestión de públicos, en la conservación, como en la investigación de las colecciones ya muebles y inmuebles. Esta es la Cueva Pintada de Galdar. Hay que presentarles mínimamente de qué estamos hablando, porque no tiene nada que ver con La Pintada, ni tampoco con Cueva Pintada, la otra que nos presentaba. Se trata de una cueva artificial, excavada en la Toba. El archipiélago canario es un archipiélago volcánico, y en esta zona el volcán situado en Galdar lo que ha hecho es hacer unas emisiones de piroclastos, y lo que se trata es de cenizas compactadas, con lo cual son muy deleznables y muy fáciles de trabajar. Con lo cual, las poblaciones, los antiguos canarios y canarias, lo que hacían era excavar cavidades, y hay hábitat trogloditas y también hábitat en cuevas tanto artificiales como naturales, pero también hay casas construidas. Ya veremos que es bastante complejo. En cualquier caso, la Cueva Pintada supone, este panel polícromo, un ejemplo, es verdad que es excepcional dentro de lo que es la pintura mural prehispánica, que no es único, porque hay otras cuevas pintadas. Seguro que había quizás otras con esta composición, pero a día de hoy, que tengamos un friso completo en un ámbito como en el que se acoge esta cueva, no hay nada igual en la isla. Y esto ha dado pie a que se considere como una seña identitaria, lo cual es bueno, porque hay una vinculación con la sociedad, pero por otro lado es verdad que se descubrió en 1860, lo veremos, y se identifica con la identidad sin saber nada del contexto ni qué representa, con lo cual eso también es muy peligroso. Esa geometría que vemos en Cueva Pintada en realidad invade buena parte de las manifestaciones culturales de los antiguos canarios, tanto en los sellos pintaderas, que se van repitiendo esos mismos motivos,
que son unas piezas muy peculiares del mundo prehispánico de Gran Canaria, como la decoración cerámica, la decoración de vestidos, de lo poco que se conserva en pieles, aunque hay algunas excepciones, como pueden ser las figurillas. Tenemos idolillos de arcilla, en los que a veces también la decoración pues vuelve otra vez esos motivos geométricos a estar presentes. Antes de continuar, siempre es verdad que me toca ser hoy portavoz, pero como bien saben, y lo vamos viendo a lo largo de los días, los proyectos de esta naturaleza, pues bueno, no salen de la nada. Ya es un proyecto muy largo, se inició en 1986, lo veremos, y hay muchísimas personas que participaron, desde abogados, arquitectos, ingenieros, arqueólogos, geólogos, bueno, casi todos hombres, es verdad, en esa época. Es tremendo, pero así era. Y lo bueno es que en el 2006, cuando se inaugura, se abre una nueva etapa en la que desaparecen todas esas personas y son otras las que se incorporan y que ya tienen otros perfiles completamente diferentes. Es verdad que siguen los equipos de investigación, pero ya se incorporan los diseñadores gráficos, gente de teatro, de comunicación, maestros, profesores, y ya hablaremos de eso. Vamos a hacer una brevísima historia del yacimiento, del descubrimiento, la primera intervención arquitectónica, porque condiciona enormemente lo que ha venido después. Y hablaremos de conservación, arqueología, arquitectura, de museología, museografía, un poquito sobre. Bueno, les recuerdo dónde estamos, que empezamos a hablar. Esta es la península ibérica, pues aquí es donde estamos nosotros. Estamos considerados territorio europeo ultraperiférico. Es verdad que son 3 horitas de avión y no podemos hacer como quien está en Cádiz y dice este fin de semana me voy a Madrid, porque es imposible encontrar un billete si te quieres ir de fin de semana a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, y esta es la isla de Gran Canaria. De Fuerteventura a Layún hay media hora de avión y unas cuantas horas más de patera, que estamos viendo constantemente el drama de la inmigración que vuelve otra vez a surgir de forma importante y que Canarias no escapa a él. Bien, este es el aspecto de Galdar, de la montaña de Galdar, que es en realidad el volcán que con sus emisiones pues configura todo el territorio, y el lugar donde se encontró la Cueva Pintada es aquí. Estamos hablando de un municipio en este momento, 1860, agrícola. Ya me voy a olvidar cómo se decía platanera, a ver que me lo dijeron. Platanal. Es verdad que son, a día de hoy todavía hay muchos bancales agrícolas que están pues eso, cultivados con platanera, y que en el momento del descubrimiento estaba empezando a introducirse ese monocultivo. Había muchísimo árbol frutal, había maíz también, pero sobre todo había nopaleras para el cultivo de la cochinilla, de los tintes naturales, que fue también muy importante a mediados del siglo XIX en Canarias, hasta que ya llegaron los tintes sintéticos y que entonces pues fueron desplazando ese cultivo. Pero cuando se descubre la Cueva Pintada es sencillamente porque hay un agricultor que está arreglando una sequía en esos bancales y cae del techo dentro de la cámara, ve que tiene pintura y no se volvió muy loco, Cueva Pintada, y así quedó, así se llamó. Pasamos todo un siglo donde allí pues venían eruditos, estudiosos, entraba la gente, y hay que decir, se lo comentaba ayer a Sandra, que a pesar de que pasó un siglo hasta que se llevó a cabo la primera intervención, se declaró monumento histórico-artístico, estamos hablando del 70, todavía en época de la dictadura, no hay ni un solo graffiti ni nada hecho en el interior, y miren que allí se guardaron aperos de labranza, la gente iba a hacer de todo tipo de actividad. Hemos hecho encuestas a los señores mayores, que hay algunos que dicen, no, entrábamos allí con mucho respeto, porque era la huella de los antiguos canarios, y hay otro que dice, allí entrábamos, tal cual, a mear después de la fiesta. Es decir, que ahí ha habido de todo, ¿no? Es decir, que esa pertenencia, es verdad que algunos la sienten en Galdar como suya y otros no tanto. Pero se salvó milagrosamente de ese tipo de atentados, y lo que se hizo en 1970, que me llevé la sorpresa ayer, el otro día, con Pilar Casado, que me decía que ella hizo los calcos con Antonio Beltrán del primer estudio científico que se hizo de Cueva Pintada en 1974, pues en el 70 lo que se hace es decidir que se abrirá al público. Esto estaba, si ven aquí el bancal, ¿no?, con estas plataneras, esto estaba exactamente igual, todo cubierto, y se decide meter una pala excavadora
para abrir el acceso natural en vez de entrar por el techo, y en ese momento, bueno, por supuesto se destruye muchísimo el contexto que rodeaba la cueva, pero lo que sí se descubre también es que la cueva no es una cueva, sino que forma parte de todo un complejo troglodita excavado en la toba, y que la cueva es una cueva más. Verdad que los techos habían colapsado, estaba bastante deteriorado, además con la máquina se había destruido muchísimo, pero bueno, ahí está. Todo esto para decirles que esta intervención de 1970, con un seguimiento arqueológico de aquella manera, supuso poner una plancha de hormigón, un cierre completo, ¿no?, con ladrillo y una puertita de acceso, y se seguía regando. Esto es una exedra de hormigón, se seguía regando con el agua. Saben que la toba es como una esponja, se filtraba con todos los abonos, y en solo 10 años hubo que cerrar la cueva porque tenía una cantidad de sales, de humedades, era imposible. Y eso hizo que en el año 1986 se pusiera en marcha un proyecto dirigido por Jorge Onrubia Pintado y Celso Martín de Guzmán, para recuperar el yacimiento, o sea que la conservación en realidad es lo que movió a este grupo de investigación a trabajar en la cueva, y intentar documentar si alrededor había algo en esos bancales. Y efectivamente se supone que Gáldar había sido, según las crónicas, una de las grandes poblaciones indígenas antes de la conquista. De hecho, el rey, el Guanarteme de Gáldar, es el que pacta al final con los castellanos para la rendición, y se empiezan a hacer sondeos, a excavar, y lo que era una cueva aislada, luego un conjunto de cuevas, se ha transformado después de 20 años de excavación. Les ubico, este es el techo de la cueva, aquí es donde estaban todas las plataneras, y esto es la mitad del proceso de excavación, era excavar y tapar, pues en un poblado de más de 5.000 metros cuadrados. Por supuesto, a lo largo de los trabajos se ha llevado un control, por ejemplo, sismográfico del fondo sísmico, justamente por las vibraciones y las grietas que tenía la toba. Se ha llevado pues un trabajo de restauración, bueno, permanente, y este es el resultado al final de la intervención arquitectónica. La solución adoptada para la cueva, pues lo que se hizo es adoptar una solución que conciliara la protección y la contemplación. Es verdad que muchas personas pueden decir que es una intervención agresiva, sí, es cierto. Pero los modelos, los estábamos viendo, es cerrar completamente la cueva. Además, aquí el equipo que trabajó en Cueva Pintada, fue uno de los proyectos de parques arqueológicos preferentes dentro de las líneas del Ministerio de Cultura. Nos beneficiamos de esos convenios con el Ministerio, y el equipo que trabajó en Cueva Pintada es el mismo que trabajó, por ejemplo, en Altamira, algunos de los cuales acaban de echar porque dicen que no se debe abrir Altamira, y entonces pues no nos quitamos de encima, siguen con nosotros trabajando, y lo tenían claro. Decía, lo que tienen que hacer es, aquí no puede entrar ya nadie en Cueva Pintada, hagan una réplica. Esa sería la opción. Hay otra opción que no sé si conocen, la cueva de Caín, en el País Vasco, que es una réplica deconstruida, que es un poco lo que se está haciendo en Chauvet, es decir, es recuperar los hitos más importantes de esos, ¿no?, de esas ambientes rupestres y arte rupestre, y recomponerlos en un espacio mucho más reducido. Y la otra opción es la burbuja de cristal, que permite contemplar sin dañar las pinturas, con la presencia de los agentes que la deterioran, que es la presencia pues física de las personas que la visitan. Yo creo que esta opción, yo creo que con el tiempo se ha ido consolidando y se ha ido aceptando. Al principio mucha gente, pues es verdad que discutió la pertinencia de hacer esta intervención, que por supuesto es absolutamente reversible, si algún día nos quitan, no nos gusta, lo quitamos. Y ayer le comentaba a Sandra que en un congreso en Santiago de Compostela, donde presentamos esta intervención, un colega gallego levantó la mano al final y dice: me ha gustado mucho lo que han hecho con la cueva, dice, porque ya era hora de meter al visitante en una vitrina y que el pasado lo contemple. Entonces, me encantó, porque es verdad que hay ahí un juego de alteridad. Es decir, es verdad que nos pasamos el día viendo los objetos detrás de una vitrina y no nos pasa nada, no nos resulta extraño. Entonces, ¿por qué no al revés, meternos a nosotros, que somos los que estamos dañando el patrimonio, y que el pasado, en cierta forma, pues también? Bien, la burbuja a veces parece como una nave espacial, ¿no? Aquí a la izquierda pues ven
sensores de temperatura, humedad, radón, ahora se están viendo black carbon, entrada de partículas, y también porque ayer Sandra y yo nos fuimos a tomar un café y hablando de conservación. Lo importante no es medir, lo importante es que la acumulación de datos a lo largo del tiempo, desde el año 86 tenemos medidas, se han ido aumentando los parámetros que se han ido añadiendo, y sobre todo leerlos y actuar en consecuencia, porque hay gente que los pone, son muy bonitos los data logger dentro de la vitrina, pero hay que mirarlos y analizarlos. Aquí me paro con la conservación, solo les digo que en el mes de marzo tuvimos ya de nuevo un seminario de conservación en Cueva Pintada, con lo que supone pues afrontar los mismos retos de siempre, pero con las nuevas técnicas que todavía no habíamos aplicado y que ya va siendo hora, y hemos tenido el apoyo, a ver si nosotros también hemos tenido elecciones, nosotros cada 4 años, en nuestro gobierno insular, y nos habían apoyado, esperemos que los nuevos nos apoyen para poner en marcha todo lo que puede hacer para la Cueva Pintada, un levantamiento con escáner 3D, submilimétrico, y empezar todo lo que es el análisis de imagen, de amplio espectro, también todo lo que puede ser la fotogrametría ya aplicada al yacimiento, y vamos a ver si lo podemos poner en marcha, y volver a configurar el equipo, a los que se añaden otras personas que trabajan en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que la verdad que se han animado a participar de nuevo en el proyecto, y estamos muy contentos con esta nueva etapa. Bien, pasamos de la conservación a la museología y la museografía. La verdad que venir aquí a México a plantearles cosas de museografía tiene valor, pero bueno, yo siempre pongo esta frase porque es verdad que es lo que nos animó cuando concebimos el proyecto de museología, y es verdad que no olvidarnos de las personas y dejar un poco a los objetos el papel que tienen que tener, que es de ser los mediadores entre las personas del presente y del pasado. Cuando yo entré el otro día en el Museo Nacional de Antropología, digo, olvidarse de la pieza, pero es que aquí las piezas te aplastan, literalmente, que entras y haces plum. Pero bueno, este ha sido lo que es muy difícil, de vez en cuando lo colgaba yo en Facebook, mi Facebook personal, diciendo, es verdad que me pasó el día diciendo que la pieza no es importante, pero claro, aquí es que no sé qué decirme. Entonces, en esa idea, que es lo que se planteó en Cueva Pintada, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, porque cuando visité Londres, ya era bastante mayor, me impresionó cómo la gente se apropia de la galería. Este es el Victoria and Albert, o en la Galería Nacional, que se sientan, se ponen ahí a dibujar sentados, y queda lo mismo si tienen que ir sorteándolos. Eso me gustó, y aquí estaban estos sesudos estudiantes, probablemente de máster de culturas orientales, japonesas y demás, delante de esta estupenda armadura de samurái, y que bueno, es verdad que solo unos pocos tendrían el acceso, pero para la mayoría no hay nada como esto para entender lo que es un samurái. Entonces es verdad que hay unos pocos privilegiados que saben, se sientan delante de una vitrina y disfrutan viendo ese, y lo pueden imaginar, pero yo creo que para la gran mayoría de personas no hay nada como una narración, como un hecho épico, como el audiovisual, como ese recurso para llegar a la gente. Y eso es lo que hemos intentado hacer, buscar esas fórmulas para mediar y que la recepción del mensaje positivo sea adecuada por parte del visitante. Y en eso nos metimos. Teníamos, como ustedes también en este país, sobre todo para esas épocas más tardías, pues las crónicas de la conquista, los relatos de viajeros, y trabajando, pues por ejemplo, la descripción de la clase dominante, que era también, pues a partir de lo que era el vestido, la indumentaria, la forma de peinarse, pues se diferenciaban, ¿no? Esas jerarquías en la sociedad. Tenían cabellos largos, crecidos en lo alto de la cabeza, ¿no? Alrededor lo quitaban, y la barba era larga y el bigote quito. Pues así trabajaba nuestro dibujante para hacer luego todo lo que era la composición de los personajes a lo largo de la realización de los audiovisuales. Y así surge la figura de Fernando Guanarteme, de los intérpretes, de los lenguas, como le llaman las crónicas, de los que controlaban las dos lenguas para comunicarse entre los indígenas, y poder recrear imágenes como esta de las juntas isleñas, donde están los nobles y las clases dirigentes, tanto religiosas como políticas, aunque aquí todo se confunde en estas sociedades, y sobre todo para intentar cautivar al visitante, evocando y haciendo que esas personas del pasado cobren vida y te miren directamente. Aquí este personaje, que ahora hablaremos de él, Arminda, y su padre, Guanarteme el Bueno, aparecen por primera vez en un audiovisual en 3 dimensiones, porque eso fue un empeño político, y la verdad es que al final
Fue la primera vez, fue un rodaje en el 2003 que se rodó en Europa, en 3 dimensiones y alta definición, y ahí podemos decirlo. Ya por supuesto después se empezaron a poner de moda las gafitas, pero en aquel entonces no tanto, y es verdad que tenía un efecto importante, igual que el gran audiovisual panorámico que también hay en otras salas. Pues este personaje es fundamental y recurrimos a él a la hora de elaborar los guiones porque había una oportunidad única de utilizar esos personajes que tenían nombre, apellidos y que sabíamos que habían existido. Por supuesto siempre hay muchos personajes anónimos, ¿no?, en esa historia, pero cuando puedes recuperar esos personajes decidimos hacerlo y Arminda se convirtió, además es verdad que el género, podríamos hablar mucho sobre el género en el museo, pero lo trabajamos bastante en el museo. Hay unos itinerarios que hacemos, itinerarios en femenino, hablando del papel de la mujer sin caer en anacronismo en el mundo prehispánico, pero también cómo tenemos que plantearnos la visibilidad de la mujer en este aspecto. Y aquí, en realidad, fueron casi todos esos hombres del proyecto que decidieron que el personaje fundamental sería Arminda, y utilizando también evocaciones con imágenes en 3D, infografías, etc. Y por supuesto, sin olvidar la importancia de una vitrina y de los objetos también. No quiere decir que todo sean películas y nos olvidemos de otras cosas que también son importantes. Hasta aquí toda esta parte de presentación, y como hay muchas cosas que podría contarles, yo he elegido algunos programas. Arminda, eje vertebrador de programas infantiles y familiares, un yacimiento escenario para la cultura, con mayúsculas, lo que ha supuesto volver a comenzar las excavaciones, los canales digitales, que es una nueva ventana sin fronteras, aunque a veces en las web, ayer lo hablaba con Andrea, nos pongan desde la institución algunas cortapisas para que sean ágiles y realmente estén a la altura de lo que se pide un canal digital, el ILAB Cueva Pintada y los retos que tenemos que abordar en gestión también. Les voy a poner un pequeño vídeo. Les he puesto la música. En el año 2011 nos dieron un premio que a nosotros nos gustó mucho porque es el premio España Nostra a la conservación del patrimonio cultural, pero sobre todo como motor de desarrollo económico y social. Entonces preparamos un dossier en el que hablábamos sobre todo de toda esa parte social, y así les sirve para ver un poco el contexto de Galdar. Esta es la entrada del museo. Yo voy a aprovechar para hablar, que ya ven que no me callo. Las técnicas constructivas son muros de bolos de basalto, pero también hay un momento que se empieza a usar sillares tallados en toba, una etapa final. El proyecto arquitectónico es un proyecto de Javier Feducci, Bellure, que trabajaba para el Ministerio de Cultura, y la verdad es que conocía muy bien lo que es mover a muchas personas en determinados espacios, y por supuesto la gran, creo yo, la gran aportación ha sido esas pasarelas que hacen que sea el yacimiento completamente accesible, de mi compañero Iñaki Sáenz, el otro conservador, y que suponga que incluso con una pendiente de un 18% tengamos todos los días muchas sillas de ruedas, porque es de los pocos espacios visitables en Gran Canaria por este tipo de personas con discapacidad. La investigación, es verdad que trabajamos estrechamente con la Universidad de Las Palmas, tesis doctorales. Los audiovisuales se ven tanto en el museo como en introducción como a lo largo del recorrido. La sala de exposición es chiquitita, claro, yo me río porque son a lo mejor 80 piezas. Lo que hay expuesta, programas infantiles, ahora hablaremos de esto en otro vídeo. Este es nuestro personaje, ahora también lo veremos, Arminda Marianeta. La atención a la diversidad, es verdad que a distintos colectivos, incluso con discapacidad intelectual, que luego se convierten también en monitores que nos ayudan en las visitas de centros ocupacionales. Esta es la entrada a la Cueva Pintada. Y luego servicios de información, la tienda, bueno, un poquito lo que no tenemos en cafetería, porque el pueblito está en el centro, que vayan a la cafetería del centro. Bueno. Así se pueden hacer una idea de lo que es el equipamiento, y
yo le digo, en total tendremos unos 10.000 metros cuadrados de instalación con los laboratorios, el aula didáctica, el museo, pero visitable son 5.000 metros cuadrados. Bien, esta es nuestra Arminda, y de aquí, a ver, bien. Arminda, tenemos como 3 versiones de Arminda, ya creo que una cuarta no va a haber. Arminda, la niña que sale en los audiovisuales, que ya debe ser una joven estupenda de 20 y tantos años, a partir de este personaje decidimos hacer todo un proyecto de un cuento que les he traído, luego si quieren les echan un vistazo. Por ahora nos hemos quedado en 2, en la que es verdad que son políticamente correctos, es decir, hemos hecho que Arminda se encuentre con un joven grumete castellano, en que empiecen a hablar y que se hable de lo que supone el encuentro entre 2 culturas, porque el yacimiento que está datado desde el siglo VII al siglo XVI, la verdad es que hemos escogido contar ese momento apasionante que es el final de la cultura indígena y el inicio de una nueva realidad. Y luego a partir de aquí, de esos cuentos, decidimos dramatizarlo, hacer una versión para títeres y hacer toda una serie de personajes. Y ahí, en el año 2007-2008, surgió la posibilidad de hacer una campaña de comunicación para empezar a difundir las incipientes actividades que empezamos a desarrollar con familias y con niños y niñas. Y además de servirnos en todos los soportes para, por ejemplo, este invierno ven al calor de la Cueva Pintada, que la verdad es que en Canarias habla del frío y del calor, pero bueno, más o menos llegamos a veces a 15 grados en invierno. Y entonces, pero bueno, daba juego. Y aquí les traigo, entonces se hizo una campaña de comunicación que yo quiero destacar que arqueólogos y arqueólogas siempre hablamos de la interdisciplinaridad y nos encanta, es decir, no hay arqueóloga que no diga que trabaja con un geólogo, un ingeniero, alguien de restauración, alguien de, no sé, de la arqueozoología. Además yo soy arqueozoóloga, mi especialidad son los restos de peces, que eso hice mi tesis, la carpología, todo, pero a la hora de difundir como que lo sabemos hacer todo. Y ese es el mensaje que siempre intento transmitir. A la hora de difundir, en el equipo en el que ahora trabajamos, yo soy la única que coordina, y luego están de comunicación, de teatro, pedagogos, maestros, todos los perfiles que ustedes quieran, menos arqueólogos y arqueólogas, porque cada uno sabe de lo que sabe. Y a mí me está poniendo cada vez más, me enfada incluso. El otro día inauguraron un centro de interpretación y me han comentado, no he ido a verlo, que los actores son los mismos arqueólogos y arqueólogas. Digo, pero bueno, es que no me puedo creer que hayan salido vestidos de antiguos canarios. Digo, hasta eso, digo, que no saben que hay una escuela de actores en Canarias. Es que no saben que cada uno tiene que respetar el trabajo del otro. No me digan que no, es que de verdad. Entonces yo como seguro que se enfadarían si un actor o actriz viene a excavar y a simular que excava. ¿Por qué podemos ser actores? ¿Por qué podemos ser dinamizadores? ¿Por qué podemos hacer visitas didácticas estupendas mejor que los demás? Es decir, otra cosa es que tengamos que hacerlo, yo las hago también, pero que empecemos a también pensar en términos de interdisciplinariedad en estas otras tareas de gestión. Y esta, por ejemplo, esta campaña la diseñó un amigo fotógrafo que se dedicaba con periodistas a un gabinete de comunicación y se las quiero enseñar. Es verdad que tuvimos en ese momento medios para hacerla y entonces se hizo esa campaña de hola, me llamo Arminda, ¿y tú? ¿No? Ya es antigua, pero es verdad que es un hito, creo yo, en esta historia. Y esto le encantó a Blanca y se lo tienes que contar. La evaluación es permanente. A veces salimos a la plaza, es decir, rompemos la frontera del museo, claro, para hacer cosas en gata o en otros escenarios. El lagarto, haremos. Esto de las calles
en la calle comercial, allí nos plantábamos, se trabajó 24 de diciembre, 25, 30, 31, bueno, fue un trabajo enorme, pero ya ven, era como un imán, todo el mundo venía. Porque las cabritas, ¿no? Siempre están juntas. Guama se llama. Le hacen entrevistas al radio. Imagínense fotos, salió por portada, la verdad. Fue como un boom, la verdad. Y claro, esto es lo que se llama marketing de guerrilla, es decir, que no te cuesta mucho, ¿no? Aunque hubo recursos para esta campaña, no sale. Luego se llegó mucho más lejos de lo que se pensaba, pero... Y esto fue espectacular. Esto es un chico que trabaja en acciones en la playa y estaba viviendo, Oscar, se llama El Ojo de Arena, y hace acciones increíbles con arena. En este caso fue un gran dibujo en la playa de Las Palmas, marea baja, y luego una acción efímera, pero salió en el telediario a nivel nacional. Arminda dedica sus libros y los firma en Amasí, ¿no? Y es verdad que a día de hoy sale una actividad desde ese momento y a la llamada, es decir, se quedan colapsadas todas las llamadas, todas las plazas disponibles. Y si empezamos con un taller infantil, luego 2, 3, 4, este año ya hacemos 5. En julio, en agosto, en turnos de... Porque es verdad que se piden, y yo le comentaba ayer a Sandra que una de las cosas que más me enorgullecen es que a veces esos talleres que son en Galdar, que está a 25 kilómetros, hay madres o padres que llevan y traen a los niños todos los días para que lo hagan, aunque sea de Las Palmas o de otros sitios. ¿Por qué? Porque también lo que comentábamos ayer es de los pocos sitios en los que les aceptan a, por ejemplo, 3 hermanos, ¿no? Que tienen unos 5, el otro 7 y el otro 10, y que no tienen que llevarlos a distintas, ¿no?, actividades en función de las edades. Bueno, a partir de ahí, esas actividades de coapita en familia, por ejemplo, se han ido consolidando, y lo que sí atendemos mucho también son los soportes de comunicación. Esta es la actividad de la tierra, es que tenemos mucho ganado en arqueología, porque una tierrita y un mover y un escarbar, eso le encanta a todo el mundo. Entonces, es verdad, sí, a lo mejor tratamos la pintura del siglo XIX en la Gran Canaria contemporánea, del mundo contemporáneo, no tendríamos tanto éxito, pero esto, y lo que yo intento mostrar aquí, como los padres ya se incorporan desde hace poco, no crean esas actividades. Las actividades de verano siempre con soportes atractivos y con temas que se van tratando. Por el mes de marzo siempre un tema, ¿no?, un caso para la mujer. Y otra de las acciones que les quiero, ya dejamos la parte de las familias infantiles, es que poco a poco hemos ido incorporando las visitas nocturnas, y la verdad es que poco a poco también hemos ido compartiendo con otros profesionales de la cultura el espacio patrimonial. Y yo quiero señalar el matiz que no es lo mismo hacer un concierto o tener una actuación en el auditorio del museo que imbricar la música, la danza, el teatro dentro del recorrido que se va realizando para explicar el mundo prehispánico. Yo creo que ese es la pequeña toque de innovación que les decía, ¿no? Es ese plus que se da, y sobre todo pues eso, con las artes en movimiento. Lo primero que hicimos fue danza contemporánea y fue tan espectacular que ya, bueno, también han venido coros a la cueva, pero yo creo que una de las cosas más, de los momentos más importantes, es verdad que el número de personas no pueden ser demasiado, a veces hay que hacer 2 pases o 3 para aceptar, y sobre todo eso, ir incorporando en el discurso del museo lo que puede ser la danza, en este caso la danza contemporánea, en el que se mueve, donde la geometría es importante, la enlazábamos con el discurso de la cueva, o la música, con músicas que enlazan con el siglo XV, XVI, con canciones recuperadas, con textos que este grupo Caravanzar Trío pues incorpora, y a veces a medida nos lo hace, ¿no? Bueno, este es cortito para no alargarme mucho. Entonces esa simbiosis es otra de las líneas que estamos trabajando y que funciona muy bien. Un concurso de teatro express, no tanto de hacer teatro de piezas que ya estén,
sino que durante un día se presenten 20 personas que se inscribieron, profesores de secundaria, actores, actrices, guionistas, y que pasaron un día en la Cueva Pintada, después de una visita, escribiendo una pieza corta, Teatro Express, que luego ahora, lo hicimos este año, el año que viene ya podremos representar porque son piezas hechas ex profeso para Cueva Pintada. No tenemos que pedirle prestado a un autor una obra. Hemos vuelto a excavar después de muchísimos años, desde que se había abierto el museo, no se excavaba desde el año 2003, 2002, y teníamos una estructura, porque quedaba mucho todavía por excavar dentro del yacimiento, y se escogieron dos zonas y una muy cerca de las pasarelas, porque de lo que sí somos conscientes ahora es que las personas se interesan enormemente por los procesos de trabajo, por cómo se construye, ¿no?, la ciencia. Y ahí pues es verdad que no podemos ir tan rápido como quisiéramos, porque es verdad que hay que estar explicando, hay que parar, hay que satisfacer las demandas del público, pero bueno, ahí estamos. Se escogió además una zona en que pensábamos que iba a ser una casa como todas las demás, y resulta que empezaron a aparecer un montón de silos, y lo que tenemos es una zona de almacenamiento en medio de un conjunto de casas que está mucho más profundo en cota y que nos ha dado una sorpresa. Deberíamos saber como arqueólogos y arqueólogas que la arqueología es impredecible, pero no aprendemos, Y bueno, lo interesante de esto es que ya hemos podido aplicar pues todo lo que son las nuevas técnicas a la hora de la excavación. Se acabó la plomada y se acabó el dibujo con los flexómetros, y poner en marcha un programa que se llama de visitas específicas tanto para público general como para público escolar, que se llama Cueva Pintada, la arqueología en Cueva Pintada, de la excavación a la vitrina, porque es la suerte que tenemos, que podemos ahí explicar desde lo que es recuperar una excavación hasta llevarlo a la vitrina. Van pasando pues los escolares en este caso, también hicimos unas vitrinas de campo, es decir, que se van cambiando en función al lado de la excavación, los objetos que han salido en esos días, con lo cual ya pueden ir viéndolo, y entonces se les lleva tanto a la excavación para explicar la excavación como a la zona de trabajo donde se lava, se clasifica, se explica hasta llegar a la vitrina. Y aquí se habla de algo que tiene que ver con eso que les contaba de que el pasado te mire, y es la otra vida de los objetos. Hablamos de cómo estos objetos que ahora están detrás de una vitrina fueron recuperados en una casa donde habían servido para guardar grano o leche o lo que fuera, y que han hecho todo un recorrido a lo largo del tiempo para convertirse ahora en una pieza de vitrina y tener otra vida completamente diferente a la que tuvieron cuando fueron concebidos, y que ni es mejor ni peor, sino diferente. Y yo diría incluso que es más complicada su nueva vida, porque es la de ser mediadores entre nosotros y el pasado. Y las tenemos que estrujar, siempre decimos que tenemos que estrujar toda la información que tienen para poder. Y esto al final de esas visitas, cuando podemos, no siempre, pero sobre todo para los de bachillerato, hacemos los cromas, sacarles fotos para enviárselos y que trabajen todas sus competencias digitales, integrándose luego ya en el instituto. Luego nos mandan las fotos de ellos excavando la Cueva Pintada y como si fueran arqueólogos y arqueólogos. Bien. En las redes sociales, Twitter no tenemos, nada más nos quitaron en Cueva Pintada, en la @Cueva Pintada, con lo cual he intentado recuperarlo, no hay forma, pero es verdad que en el Facebook de Cueva Pintada sí que lo tenemos bastante activo, y a partir de la excavación que se nos ocurrió poner lo de los hallazgos del momento, es decir, lo que se había encontrado en ese día, pues es verdad que fue un momento importante para darle un tirón, porque es verdad que a partir de ahí se creó lo que se conoce como crear comunidad, ¿no?, en esto de las redes sociales, y sobre todo en torno a la investigación, y donde la curiosidad era protagonista. Es verdad que contábamos con la visita siempre de algunos amigos especialistas de la universidad que nos explicaban, pues bueno, pues en este caso industria ósea, o no sé, estos medallones de plomo que iban apareciendo, y hablábamos de cómo se llevaban al momento a restaurar el laboratorio. Aquí está Patricia, la restauradora que trabaja con nosotros, o una pieza cerámica que teníamos ahí esperando para ver qué es lo que era y tal, pues todo el mundo, ¿cuándo la sacan? ¿Cuándo la sacan? Ya. Entonces colgar el vídeo del momento en el que se le da la vuelta, y además una cerámica portuguesa del siglo XVI, correspondiente a todo lo que era el mundo de la industria azucarera de Canarias, con lo cual es una sorpresa también ver que aparezca este tipo de piezas. Y lo interesante, yo creo que no sé si lo puse, no, es que en un momento, hablando de industrias líticas,
de esto que te despista, porque además de eso tengo que ser community manager y me despisté un par de días y había colgado una pieza industrialística que era un sílex, que también hay, poco pero hay. Y cuando entro en el Facebook me veo toda una discusión en torno a si le podía ser de Canarias o no, cómo había llegado su yacimiento, otro contestaba que por supuesto, otro hablaba que en Mogán había yacimiento de Sile, es decir, que se había creado y generado, que es lo interesante, entre la gente, pues una discusión que luego ya tú llegas y dices, perdone, porque tengo que estar ausente un par de días, no hemos estado a tanto, pero sí, como dice fulanito, aquí también hay, y entonces ya empiezas a incorporar, y eso es muy, muy gratificante. Concha Rodá, si no la conocen, yo les recomiendo, es quien lleva todos los canales digitales en el Museo de Arte de Cataluña, el MENAC. Dio una charla en Gran Canaria, la invitamos, que solo la conocíamos por sus textos, y es fantástica. Y me decía, dice, yo sé que suena un poco místico, pero las redes sociales tienen karma. Cuanto más les das, más recibe, y tiene toda la razón. Siempre hay algún troll por ahí que te es desagradable, pero en general es muy, muy, muy gratificante. Y lo último, bueno, creo que lo último que les quería presentar es un proyecto que se llama Lilab Cueva Pintada, que es un laboratorio interactivo de aprendizaje de la historia. A veces los de secundaria, los adolescentes, como bien decían, son muy complicados trabajar con ellos, y es los últimos que hemos dejado para incorporar a los programas. Entonces, por miedo, es verdad, porque cautivarlos es muy difícil. Ahí tenemos la suerte de que desde el 2006 estamos haciendo estudios de público. Es fundamental evaluar la gestión en todos sus ámbitos, y trabajamos con la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, son evaluaciones externas, nunca nosotros, siempre analizan ellos, y así luego nos discutimos sobre lo que hay que hacer, cómo mejorar y cómo cambiar. Y aquí a Miquel Asensio se le ocurrió que había que empezar a trabajar en este yacimiento con dispositivos móviles y a trabajar competencias digitales e intentar crear un espacio de aprendizaje profundo. Es decir, los coles vienen, las mañanas están llenas de estudiantes de instituto y de colegio, pero son visitas rápidas, de 1 hora y media, recorren el yacimiento, lo ven, se van, y hay profesorado que no puede, ¿no?, ofrecerle a su alumnado sino eso. Pero hay otros que sí quieren otra cosa, y hay que tener preparada en la parrilla, ¿no?, en el menú, esa otra oferta, y esto es una propuesta para trabajar todo un día entero, llegar a las 9 y media, irse a las 1 y media o 2 de la tarde, y si quieren en 2 sesiones, que eso ya o bien en su propio instituto, y es trabajando con iPads, con programas de evaluación previa para ver cuáles son sus conocimientos, ver las concepciones erróneas, corregirlas, salir luego al yacimiento, ¿no? Y por supuesto siempre trabajando con tecnología comercial, con iPad en este caso, y programas comerciales existentes, porque es verdad que todo el mundo le ha dado por hacer apps, pero luego las apps solo las puedes usar en tu contexto, y lo bueno es utilizar programas que tú luego le saques partido, creemos nosotros. Entonces aquí están trabajando, y lo bueno es que llegan en un entorno diferente, hemos adecuado con esos muebles un poquito así más modernos, y ya entran en el laboratorio, espacio físico, y se les cambia la cara, se tiran al sofá a ver quién llega, quién no, y se les ve con ganas de trabajar. Y ahora estamos en fase de evaluación, son ellos los que están evaluando el programa, les parecen algunos aspectos, no sé, que hay que mejorar, que no, las wifi a veces nos da problemas en el yacimiento, pero bueno, y aquí están. ¿Y los próximos retos? Pues los próximos retos, además de seguir con la excavación, la conservación y los programas, pues tienen que ver con la gestión casi, y con la presentación. Instalamos en este pasado año una planta fotovoltaica que nos permite ya ser, digamos, autosuficientes en nuestro consumo. Siempre ahora con la nueva ley de Canarias no es posible el 100%, pero bueno, casi. Como solo abrimos de día, las nocturnas es verdad que hay que recurrir a la compañía eléctrica, pero bueno, la emisión, ¿no?, de CO2 se disminuye considerablemente, y aquí la tienen, la planta fotovoltaica. Y como las visitas nocturnas están cobrando cada vez más importancia, y la iluminación en su momento fue uno de los aspectos, no había llegado el LED a nuestras vidas todavía de forma masiva, pues tenemos un proyecto de cambio completo de iluminación del yacimiento, que eso sí que va a suponer un ahorro considerable, pero sobre todo es un momento de considerar, a mí me gusta mucho esta foto, son los de Intervento, Miguel Ángel Lorite y Guida, que están trabajando en el proyecto, porque permite que la luz se convierta en una aliada para explicar el yacimiento. Todo el mundo sabe lo difícil que es explicar un yacimiento arqueológico,
Entonces, bueno, intentamos que la luz se convierta en nuestra aliada a la hora de explicarlo y que estas actuaciones y estas visitas nocturnas pues sean todavía más agradables para las personas que vienen. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo sí me enamoré de esa presentación allá y dije, tienen que venir para acá, y creo que sí es muy valiosa la aportación que nos das de que un proyecto tiene que ser integral, interdisciplinario, pero también reconocer que no solamente tenemos que exponer, tenemos que educar, compartir e involucrar a todos, ¿no? Y pues muchísimas gracias, y gracias a Genaro que nos dio un tiempecito para que ella se pudiera expandir. Vamos bien, entonces pasamos a la siguiente presentación. Esta...